Hola, buenas. Mi nombre es Michael Cajardo. Soy estudiante de la carrera de Pedagogía en Historia, Geografía y Educación Cívica de la Universidad de la Frontera. En esta oportunidad voy a hacer una microclase sobre mi ensayo titulado El impacto de la dictadura militar en Chile. Bueno, en esta microclase vamos a hablar de lo que fue el golpe militar en sí, algunas causas y sus consecuencias. Bueno, la dictadura militar en Chile comenzó el 11 de septiembre de 1973, cuando las Fuerzas Armadas bombardearon la Casa de Gobierno. Bueno, este golpe militar duró 17 años aproximadamente. Eh, Sin duda que nos marcó como país y como sociedad, pero sin duda también marcó a toda Latinoamérica. Bueno, eh, en las elecciones de 1970 se presentaron los candidatos Salvador Allende, perdón, por la Unidad Popular, Jorge Alessandri Rodríguez, independiente, pero con apoyo de la derecha, y también se presentó Radomiro Tomic, de la Democracia Cristiana. El vencedor de estas elecciones fue Salvador Allende, quien obtuvo una mayoría relativa del 36,6% de los votos, siendo ratificado luego por el Congreso Pleno. En estas elecciones votaron 2.512.147.000 personas, eh, equivalentes al 34,74% de la población total del país. Durante los años de 1970 a 1973 tuvo lugar en Chile una fuerte crisis económica, eh, resultante de una serie de factores, tanto internos como externos, que se manifestaron en una inflación de números súper grandes, una inflación que superaba el 600%. También tenemos la escasez de alimentos y la caída de la capacidad de compra para el desarrollo de la industria. Bueno, en la política económica en el exterior, por ejemplo en Estados Unidos, hacia el gobierno de Allende fue como un detonante para esta crisis, ya que eh, Estados Unidos no quería un presidente socialista llegar al poder, porque no quería que hubiera una nueva Cuba, sino que quería mantener controlada toda Latinoamérica. Eh, bueno, para definir un poco lo que fue el triunfo de Allende, tenemos dos motivos. Para mí tenemos dos motivos que uno es gana Allende por el descontento que había en la sociedad con el gobierno anterior de Eduardo Frei de la democracia cristiana. Bueno, este mandato de Eduardo Frei había dejado muchos problemas sin solucionar, y además este factor es súper clave ya que la Unidad Popular eh, canalizó electoralmente las expectativas de una parte importante de la sociedad chilena, que realmente esta parte de la sociedad chilena quería cambios verdaderos y pensaba que la Unidad Popular era quien iba a dar solución a estos problemas. Bueno, entrando un poco en el gobierno de Salvador Allende, este gobierno planteaba la idea de llegar al socialismo por una vía pacífica. Bueno, ¿qué quiere decir una vía pacífica? Bueno, sin, sin chocar con los intereses, por ejemplo, de los empresarios, eh, negociar un poco con estos mismos, pero como nos podemos dar cuenta, estas medidas fueron casi imposibles de llevar a cabo. Bueno, el 11 de septiembre comienza el golpe de Estado con el bombardeo a la Casa de Gobierno. A partir de entonces se instala en Chile una dictadura militar, gobernada por una junta de gobierno
que estaba compuesta en esta oportunidad por comandantes jefes de las tres ramas de las Fuerzas Armadas, que eran la aérea, la terrestre y la marítima. Y también así como por el director general de los comandantes de la rama más antigua de las Fuerzas Armadas. Bueno, esta junta militar nombró a los ministros del primer gabinete y cerró por tiempo indefinido el Congreso Nacional. Eh, Durante esta dictadura militar, nuestro país sufrió grandes transformaciones sociales y económicas, tales como la implementación de políticas neoliberales, el aumento de la desigualdad social, la inestabilidad laboral, perdón, y una fuerte represión cultural hacia la sociedad. Bueno, ¿a qué se refiere con una fuerte represión cultural hacia la sociedad? Se refiere a que asesinaban gente por pensar diferente o por tener ideales políticos diferentes. Bueno, con este golpe de Estado obviamente se rompe, hay una ruptura del sistema democrático y a la vez se instaura un régimen político autoritario que gobernó hasta 1990 aproximadamente. Durante los primeros meses de este nuevo gobierno, podríamos llamarlo, se dictaron diferentes normas que cuestionaron el sistema institucional. Por ejemplo, el decreto de ley número 1 del 11 de septiembre de 1973 señala que la Junta de Gobierno antes mencionada asume el mando supremo de la nación con el patriótico compromiso de restaurar la chilenidad. Bueno, y pasando un poco qué podemos resaltar de este golpe de Estado. Bueno, resaltar en el sentido de las consecuencias o de qué nos dejó este golpe de Estado. Por ejemplo, tenemos en cuestiones económicas, Chile pasó de ser un país productor a uno subordinario, basado en doctrinas neoliberales impuestas principalmente por Estados Unidos. Una de las grandes medidas implementadas por este gobierno fue la reforma previsional, la cual benefició al Estado y a las empresas. Pero esta reforma previsional significó una gran disminución en el valor real en el salario de los jubilados, que en aquel entonces no llegaba al 40% del salario promedio. También se implementó una reforma laboral, la cual limitó la sindicalización y buscó aumentar la flexibilidad del mercado laboral. Todo esto en favor, obviamente, de los empresarios. Para algunos sectores de la población nacional, esta dictadura militar significó una precarización económica de la clase media y la inestabilidad laboral de los sectores medios y bajos. Bueno, eh, por, para la izquierda obviamente fue eh, algo nefasto este golpe de Estado, y para los de derecha fue una forma de dar solución a toda la crisis que enfrentaba el país, tanto económica como políticamente, ya que es una fecha histórica marcada por el vaivén político y el vaivén económico. Y bueno, y si hay un vaivén económico y un vaivén político, obviamente se va a generar descontento en la población. Bueno, sin duda un golpe de Estado de estas características y de esta magnitud no es bueno para porque se rompe todo lo que el país había construido durante un buen tramo de tiempo, que es la democracia. Eh, Sin duda que este golpe de Estado afectó fuertemente a lo que sería nuestra democracia en los siguientes años. Eh, pero como mencioné anteriormente, para la derecha era un mal necesario y para la izquierda algo muy nefasto. Bueno, este golpe militar termina
El 5 de octubre de 1998, cuando se realizó el conocido plebiscito del sí y el no, en el cual el pueblo chileno se negó a aceptar que Pinochet tuviera un nuevo mandato. Eh, para 1989 se llevaron a cabo las elecciones presidenciales democráticas, en las cuales ganó Patricio Elwin, eh, que llevaron a cabo el proceso conocido como transición a la democracia. Sin duda fue un periodo muy difícil para nuestra sociedad, eh, marcado por la ruptura de la democracia.